a partir de la yema o divertículo respiratorio que se va a formar en la parte ventral del intestino primitivo anterior. ¿Ya? Entonces, repitiendo, el sistema respiratorio, ¿a partir de qué semana se forma? De la cuarta. A partir de la divertículo. ¿Qué hoja germinativa es? Endodermo. ¿Dónde se va a situar? En la parte ventral del intestino primitivo anterior. ¿Ya? Entonces les decía esto, que todo esto es el tubo digestivo primitivo, todo este amarillo, desde la membrana bucofaríngea hasta la yema hepática es anterior. Medio, todo esto es medio y este es posterior. Entonces, ese sistema respiratorio se forma a partir de esta yema que se va a formar en la parte ventral del intestino primitivo anterior. ¿Hasta ahí hemos entendido? Sí. ¿Tú también? ¿Has entendido? Bien. Ahora, al inicio, esta yema respiratoria está en contacto con este tubo digestivo primitivo, ¿ya? Está en contacto. Pero tiene que haber una separación, la parte respiratoria de la parte digestiva. Entonces, se va a formar una cresta, esta cresta se va a formar aquí, acá sería, ¿ya? Esta cresta se va a ir formando y va a ir uniéndose, va a ir cerrándose esta cresta hasta formar un verdadero tabique. Al inicio, luego de la yema, se va a formar lo que es la tráquea. ¿Ya? Se forma la tráquea y en esta parte posterior de ese tubo digestivo primitivo se va a formar lo que es el esófago. Entonces, para separar la parte del divertículo respiratorio de la parte del tubo digestivo, se va a formar entonces una cresta que se va a ir cerrando, formando un verdadero tabique que se llama tabique tráqueo esofágico. Son inteligentísimos, ¿ves? Entonces, de esa manera va a quedar dividida la parte respiratoria de lo que es la ahí está. Entonces podemos ver acá. Entonces esta parte es el divertículo respiratorio. Este sería la parte del tubo digestivo que se va a llamar el esófago, ¿no es cierto? Entonces este sería el tabique que se va cerrando y aquí ya se separó. Entonces esta es la parte respiratoria y esta sería la parte digestiva. Entonces, ¿por qué se separa? Por el tabique tráqueo-esofágico. ¿Ya? Entonces, ustedes, sistema respiratorio, ¿a partir de qué semana? ¿De qué hoja germinativa? A partir de la yema que se va a formar la parte. Muy bien. Y al inicio está comunicándose con el tubo digestivo primitivo, pero se va a formar, al inicio es una cresta, que luego se forma un verdadero tabique tráqueo-esofágico. Muy bien, hasta ahí hemos comprendido, ¿sí? Esto ya lo necesitamos, seríamos grandes.
Bien. Cuando hablamos del sistema respiratorio, vamos a hablar de lo que es la laringe. Vamos a hablar de lo que es la laringe, tráquea, bronquios y los pulmones. ¿Ya? Entonces, todo eso corresponde al sistema respiratorio. Laringe, tráquea, bronquios, internamente están revestidos de endodermia, de la hoja germinativa endodérmica. Pero solamente tráquea, bronquios y pulmones externamente, la parte de lo que son los músculos de la tráquea, bronquios y pulmones, se va a formar del mesodermo esplácnico o visceral. ¿Ya? La parte externa. Internamente es endodermo, pero por fuera es mesodermo esplácnico o visceral. La laringe. La laringe es importante porque todavía se sigue comunicando con la faringe a través del orificio laringe. Esta laringe entonces, esta laringe al inicio va a tener este orificio como una hendidura, es un hueco. Es un hueco que posteriormente se va a recanalizar ese hueco y se va a formar una estructura maciza. ¿Ya? Entonces se va a formar una estructura maciza que va a formar ¿qué? La laringe va a formar los cartílagos. ¿Qué cartílagos? Cartílagos, tiroides, cricoides y aritenoides. ¿Ya? La laringe también internamente tiene origen endodérmico, pero por fuera, cartílagos, cricoides, tiroides, aritenoides más músculos, se va a formar a partir del cuarto y sexto arco faríngeo. Muy bien, la gente que ha estudiado, ¿no es cierto? Del cuarto y sexto arco faríngeo. Todo lo que se va a formar del cuarto arco faríngeo se va a inervar por el nervio laríngeo superior, y todo lo que se forma del sexto por el nervio laríngeo recurrente. ¿Ya? Entonces todo el sistema respiratorio estaría formado por la laringe, tráquea, bronquios y pulmones, ¿cierto? Y internamente todos, laringe, tráquea, bronquios y pulmones, es de origen endodérmico. Pero por fuera, tráquea, bronquios y pulmones, es mesodermo esplácnico o visceral. Y la laringe se va a formar, se van a formar acá, luego acá se van a formar también los ventrículos laringios, y que van a estar delimitados por las cuerdas bucales falsas y verdaderas. Todo eso se forma del cuarto
y sexto algo faríngeo. Y va a tener doble inervación, que sería si es del cuarto, laringio, si es del sexto, bien. Mientras se está separando la parte respiratoria de la digestiva, se va a formar lo que son estamos incómodos. Ya. Se va a formar entonces la tráquea, ¿sí? ¿Dónde está? Se va a formar entonces la entonces se va a formar de esa yema que hemos visto, entonces se va a formar la tráquea. La tráquea que luego se va a formar los bronquios primarios, ¿no es cierto? Primarios. A la derecha 1, a la izquierda 2. Derecho, izquierdo, ¿sí? Luego se van a formar los bronquios secundarios. ¿Ya? Al lado derecho son 3 y al lado izquierdo son 2. Y por eso se va a formar los lóbulos. Al lado derecho, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Y al lado izquierdo solamente superior e inferior. Y estos bronquios secundarios, que son los bronquios secundarios, van a seguir desarrollándose hasta formar el árbol bronquial. Y estos bronquios van a ir disminuyendo de diámetro. ¿Ya? A eso se llama la fase canalicular. Entonces van aumentando, pero va disminuyendo en diámetro. ¿Ya? Entonces, mientras se forma la yema, luego que se va a formar la tráquea. Luego los bronquios primarios, derecho, izquierdo. Luego los secundarios. ¿Cuántos habían sido? 3 derecho, 2 izquierdo. Estos van a seguir desarrollándose hasta ser 10 al lado derecho y 8 al lado izquierdo. Se siguen desarrollando, pero va a ir disminuyendo de diámetro. Eso se llama fase canalicular. Muy bien. Acá también vamos a ver que bien pegadito acá al bronquio, vamos a tener lo que es la pleura visceral. ¿Ya? Pleura visceral. Y acá tenemos, esto es la cavidad pleural. Entonces vamos a tener acá la pleura parietal. Pleura parietal. Y este espacio entre la visceral y la pleura parietal se va a llamar cavidad pleural. Aquí, por ejemplo, es importante porque muchas veces hay infecciones, son infecciones de la pleura, que se llama pleuritis. ¿Ya? Entonces, en estos casos normalmente siempre hay los síntomas, son la tos, la fiebre,
Entonces vamos a encontrar bastante que tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con otras infecciones respiratorias. Ahora, ¿qué es lo importante en embriología del aparato respiratorio? La madurez pulmonar. La madurez pulmonar va a antes de las 24 semanas, se va a decir que el pulmón es inmaduro. Inmaduro. ¿Por qué? ¿Cómo va a estar esta parte de aquí? Es un bronquio terminal, ¿ya? Todo esto es un bronquio terminal. Y va a estar, su característica es que este bronquio va a estar tapizado por células cúbicas. Entonces, todo el bronquio va a estar tapizado por epitelio cúbico. ¿Ya? Y los vasos sanguíneos y linfáticos van a estar alejados, ¿ya? Y tenemos vasos sanguíneos que están alejados. Entonces, esta es la característica de un pulmón inmaduro. ¿Cuándo va a ser? Antes de las 24 semanas. Por ejemplo, si ustedes ya están haciendo su práctica y viene una mujer embarazada con amenaza de parto inmaduro, aquí se llama, entonces si les dice yo quiero exprimir mi hijo hombre, yo quiero tenerlo sí o sí, entonces si es de 4 meses y medio, ¿será que es factible? ¿Por qué? Por los pulmones están, o sea, directamente todavía no inmaduro, ¿no? Y uno tiene que ser consciente. Entonces uno tiene que agarrar y hablar con la pareja o la madre y de explicarle que ese feto no va porque por sus pulmones todavía no han empezado ni a madurar, ¿cierto? Pero eso está bien, por eso ustedes tienen que estudiar, ¿no? Bien, pasadas las 24 semanas, o sea, a fines de las 24 semanas, entonces estas células cúbicas se van a empezar a aplanar, ¿ya? Se aplanan. A estas células las vamos a llamar células epiteliales alveolares tipo 1. Células epiteliales alveolares tipo 1. O en otros libros, en el de Moore, está monocitos. Neumocitos, siempre digo. Neumocitos tipo 1 también. Tipo 1, ¿ya? Entonces, cuando se aplanan las células cúbicas, células epiteliales alveolares tipo 1. ¿Y qué va a pasar con los vasos sanguíneos y linfáticos? Van a empezar a tener contacto con estas células planas, ¿ya? Y se va a formar la barrera gaseosa. Hemato es el vaso, el endotelio, y gaseosa es el bronquio, ¿ya? Esta barrera hematogaseosa hace, cuando les había dicho, no sé en qué clase, en anterior, que
los pulmones todavía están inmaduros, no funcionan, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de circulación fetal, porque están llenos de líquidos, ¿se acuerdan? Entonces, esta barrera hematogaseosa empiezan a absorber ese líquido, cosas que no hay nada de líquido, ¿ya? Entonces, acá estamos con la barrera hematogaseosa. Posteriormente, va a empezar a aparecer otro tipo de células internamente en el bronquio. Otro tipo de células que van a formar la sustancia tensioactiva. A esas las vamos a llamar células epiteliales, alveolares, tipo 2, o también neumocitos tipo 2, ¿ya? ¿Qué van a formar estas? La sustancia surfactante. ¿Ya? Es la sustancia surfactante. ¿Qué hace? Hace cuando nace el feto, va a introducir cierto oxígeno y al expirar, sacar el aire, los pulmones, los bronquios se van a mantener dilatados, no se colapsan, como cuando ocurre cuando no hay esta sustancia, es como un globo, ustedes inflan y cuando dejan de inflar, ¿qué pasa? Se desinfla, ¿no es cierto? Eso pasa cuando no hay esta sustancia. En cambio, cuando ya se forma esta sustancia, a fines de la semana 24 hasta la 28, entonces, ¿qué pasa? Los alveolos se van a quedar distendidos, dilatados. No sé si ustedes, siempre les digo a mis alumnos, si han cocinado alguna vez para el perro, ¿no es cierto? Todo esa tacuara que llaman, ¿no? Todo el sistema respiratorio, todos los pulmones de las vacas. Si ustedes ponen al agua, se mantiene arriba, no se baja, no se hunde, por más que ustedes lo introduzcan, otra vez se sale. ¿Por qué? Por las sustancias surfactantes. También las vacas son selectivos, ¿no es cierto? ¿No han hecho nunca una laurita de perro con ellos? Bueno, entonces, eso es lo que hace, ¿ya? Que se mantenga dilatado, ¿no? Por eso nosotros podemos respirar gracias a estas sustancias surfactantes. Bien, entonces, ¿qué pasa antes de las 24 semanas? ¿Cómo están los pulmones? ¿Qué característica tiene? Cúbicas y los vasos están alejados. Esa es su característica. Y a partir del fines del sexto mes, ¿qué pasa? Se aplanan. Células epiteliales tipo 1. Y estos vasos, ¿qué van a pasar? Se van a contactar, ¿cierto? Y forman la barrera hematogaseosa. Entonces, este bronquio ¿es maduro o inmaduro? Maduro, ¿no es cierto? Ya está maduro. Entonces, normalmente nosotros los ginecólogos y también ustedes, por ejemplo, van a salir médicos generales y van a atender partos también, para atender partos. Entonces, nosotros cuando hacemos el control prenatal siempre preguntamos a las pacientes dónde viven, qué se transporta. No es porque el médico es curioso, todo quiere saber, no es así. Es porque tenemos que ya prever, o sea, un embarazo es de riesgo si viene una moto, se cae o los mismos golpes, ¿es un riesgo o no es un riesgo para el embarazo? Es correr al micro volando porque ya se va a ir el micro, es un riesgo. Quedamos un embarazo y listo. O preguntamos antecedentes, de repente en su anterior embarazo ha habido eclampsia o preeclampsia, alguna otra
patología, entonces tenemos que prever. Para eso nosotros hacemos la maduración pulmonar entre la semana 24 a la 32, porque es cuando se forma esta sustancia surfactante. No podemos hacerla antes porque todavía no se está formando, tiene que ser ese periodo. Ya posteriormente, después de la 32 no se necesita porque es porque ya se formó. Entonces, si pasa alguna situación y nace ese recién nacido, va a ir a incubadora, pero su posibilidad de vida va a ser un 90%, que no es lo mismo cuando está antes de la 24 semanas. ¿Ya? Entonces es importante esas cosas. Cuando va a los movimientos respiratorios, se inician antes del nacimiento, ¿ya? Pero no son respiraciones así, sino es para estimular el desarrollo de los pulmones y acondicionar los músculos de la respiración. Es como haciendo un simulacro, como ahora, ¿no? Es así, probando, digamos, pero ya empieza antes del nacimiento. Estas son preguntas de examen, ¿ya? Entonces, después del nacimiento, entonces ya ha nacido ese recién nacido, y entonces no es que uno agarre paz y da una casa, no. Pero lo importante es que lo que quiere el médico es que llore. Nosotros nos preocupa de que no llore. Muchas veces no lloran porque hay un trauma obstétrico, de repente el canal del parto era muy estrecho, el feto no era para vía vaginal, sino era para cesárea. Esas cosas también van a aprender ustedes cuando lleven obstetricia, ¿no? Es importante todo eso para uno diagnosticar y decirle al médico o al ginecólogo, informarle que está con tanto dilatación, pero va o no va a partir, ¿no? Es importante. Entonces a veces no lloran. Ay, sí que se lo estimula para que llore, porque para el médico es importante que llore. Es importante. Entonces ahí, al llorar, se van a expandir los pulmones, se expanden, ¿ya? Ahora, el crecimiento de los pulmones en la vida postnatal, quiere decir después del nacimiento, se debe principalmente al aumento del número de bronquiolos, ¿ya? Respiratorios y alvéolos, no al aumento de volumen, no es que crecen, sino que hasta los 10 primeros años estos alvéolos siguen creciendo, siguen desarrollándose, siguen, pero con el diámetro mucho más disminuido, ¿no? Entonces, pero hasta los 10 primeros años de vida se siguen formando nuevos alvéolos. Bien, este sería nada más el tema, es cortito. No sé si ustedes les hablé, lo que pasa es que es contado con los dedos, así, los que se han sacado 40, los que se han sacado 30, hasta 35, que entonces este segundo parcial, ustedes, por ejemplo, cuando yo les explico aquí